Hola, mi querido amigo, ¿cómo estás? Mientras caminemos en el desierto de esta vida, muchas veces el dolor puede aparecer, puede tocar nuestra vida, las dificultades, las luchas. Todos los días enfrentamos luchas. Pero quiero que entiendas que Dios es poderoso, es tu Padre de amor, y Él va a aparecer en tu vida cuando tú menos lo esperes y de la manera que tú no lo esperas. No desanimes. Continúa oyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. La única manera de enfrentar las dificultades de la vida es alimentándote espiritualmente. Yo cuando era niño, mi padre decía, enfermo que come no muere. Y espiritualmente es la misma cosa. Si tú estudias la palabra de Dios, si tú buscas a Dios constantemente, aunque haya dificultades, tú vas a salir finalmente victorioso. Que Dios te bendiga ricamente. Vamos al estudio de la lección de esta semana, lección 10, para el 6 de marzo del año 2021. El título de la lección es Lograr lo impensable. Hasta aquí, Isaías presentó el nacimiento del Señor Jesucristo, el trabajo del Señor Jesucristo, en fin, en los capítulos anteriores, desde el 1 hasta aquí, ya vimos la soberanía divina, que cuando todo anda mal en esta tierra, Dios es soberano, Dios está en el control de las cosas, Dios nunca falla. Nosotros los seres humanos que somos muy apresurados, yo me enfermo hoy y ya quiero que mañana Dios me responda, esté andando, caminando. Y Dios a veces pues quiere hasta educarnos a nosotros mismos, ayudarnos a tener paciencia, a desarrollar la paciencia, la confianza en Dios. Cuando las hermanas de Lázaro enviaron mensajeros a Jesús diciéndole, Lázaro, aquel que amas, está enfermo, ellas pensaron que Jesús iba a venir inmediatamente y iba a levantar a Lázaro de la cama. Pero Jesús demoró 1 día, 2 días, 3 días, en fin. Lázaro murió y cuando Jesús llegó ya ellas estaban desanimados. Pues, Señor, te llamamos cuando él estaba enfermo, no viniste, ahora que está muerto ya, ¿para qué vienes? Prácticamente le dijeron eso con su actitud. Sin embargo, ¿sabes por qué Jesús demoró? Porque ellas solo esperaban, en su oración, solo esperaban una curación. Pero Jesús tenía para ellas una resurrección. Ahora, ¿qué vale más? ¿Una curación o una resurrección? Así son las cosas con Dios. El pueblo de Israel esperaba la respuesta pronta. No, la respuesta vendría, pero el pueblo primero tendría que aprender la lección. ¿Qué lección? A no apartarse de Dios, porque separados de Dios no somos nada. Tenemos que vivir en el perímetro de las bendiciones, en el perímetro de las promesas divinas. Si nos alejamos voluntariamente, pues nos arriesgamos a sufrir el dolor del mal, del pecado. Pero esta semana ya Isaías, en el capítulo 50, ya comienza a identificar con más claridad al Mesías, pero no al Mesías solamente sufridor, sino al Mesías victorioso también. Y es por eso que el pueblo de Israel parece que no entendía, porque su mente estaba completamente oscurecido por las cosas materiales, no tenían capacidad de entender las cosas espirituales. Y hoy día también nosotros vemos que muchas veces hasta cristianos que estudian la palabra de Dios solo tienen capacidad para esperar las bendiciones materiales, ignorando que su verdadero problema es espiritual y que deberían pedir la solución divina para su problema espiritual, porque las cosas materiales ya son consecuencias, son resultado natural. Entonces vamos al texto, Isaías capítulo 50, versículos 4 al 7. Dice lo siguiente. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Aquí está hablando nuevamente Isaías, pero colocándole las palabras en la boca del siervo sufridor. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Israel, ¿qué palabras de amor hablaba al cansado? No, Israel era muy legalista. Para el sábado había un solo mandamiento, ellos inventaron como 3,000 pequeños mandamientos. Israel era radical.
pensaban que porque estaban en la iglesia, cumplían la liturgia, estaban bien con Dios, estaban lejos de Dios. El corazón estaba lejos de Dios, pero el cuerpo estaba cumpliendo todo el ritual, estaba en la iglesia. Y esa puede ser la tragedia nuestra hoy. Por lo tanto, cuando dice aquí, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras alcanzadas, no está hablando del pueblo de Israel como siervo, sino del Señor Jesucristo como el siervo. Porque cuando en Lucas 4:16 él predicó su primer sermón en la sinagoga, él se levantó a leer al profeta Isaías, dice, y el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para proclamar palabras de consuelo al cansado, para traer esperanza, para traer libertad. Este es el Mesías. Aquí en este texto, Isaías está hablando del Mesías. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios. Esto es interesante. El sabio no solo habla palabras que edifican, palabras al cansado, de aliento. El sabio también sabe oír. Y Jesucristo oiría a los seres humanos en esta tierra. Hablaría, claro que habló, predicó el Sermón del Monte que ocupa cuántos libros del Evangelio de San Mateo. Sin embargo, él prestaba oído. Él escuchaba a las personas. Nosotros a veces queremos hablar, pero no escuchamos a las personas. No observamos el dolor y el sufrimiento de las personas. Yo cuando preparo un sermón siempre digo que yo parte del sermón lo preparo en la calle. Me voy a ver a las personas, las observo, miro el caminar triste de muchas de ellas, la exuberancia de alegría en otras, lágrimas en otros. Y entonces me pregunto, ¿cómo es que mi sermón va a ayudar a estas personas? No las puedo escuchar una por una. Es una situación difícil para mí y me hace sufrir en el fondo que en esas grandes reuniones, cuando todos vienen queriendo hablar, yo no puedo hablar, pues si me paro, pues en este tiempo de modernidad, todo el mundo quiere fotografía, todo el mundo quiere autógrafo, y todo el mundo quiere hablar, pero en ese momento no las puedo escuchar, no las puedo oír. Y sin embargo, el Mesías, a él tú lo puedes buscar y puedes abrir tu corazón y contar tus dolores. Sigo leyendo. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esa expresión me gusta, mira. Despertará, el Señor me despertará de mañana, mañana tras mañana. Lo primero que Jesús hacía al levantarse era orar. ¿Para qué? Para que le diese palabras para hablar, palabras de consuelo al cansado y para que le enseñase a oír el dolor de las personas. Sigo leyendo. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Mientras que el pueblo de Israel se había vuelto atrás, el Mesías vino a esta tierra y nunca se volvió para atrás. Nunca dejó a su padre, nunca lo abandonó, nunca lo traicionó. Él no fue rebelde, dice aquí, no fui rebelde. Y antes de morir miró a las personas y dijo, ¿quién de ustedes va a apuntar un pecado en mí? ¿Quién me redarguye del pecado? ¿Quién puede apuntar un pecado en mi vida? Porque él fue un siervo rebelde, porque ese siervo sería el propio Señor Jesucristo. Sigo leyendo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. En esta parte, Isaías ya comienza a pintar el sufrimiento del siervo espiritual, del libertador espiritual. ¿Quién colocó su rostro para ser abofeteado? ¿Quién soportó insultos? ¿Quién fue herido? ¿Quién fue hecho sangrar? ¿Quién fue vituperado? Aquí está hablando del Mesías sufridor. ¿Y por qué, querido? ¿Por qué lo golpearon tanto? ¿Por qué lo insultaron? ¿Por qué lo soportó tanto?
Un poco más adelante vamos a ver que él tenía razón para soportar el dolor y el sufrimiento, porque ese sufrimiento y ese dolor, quienes los merecíamos éramos nosotros. Fuimos nosotros que nos rebelamos, rebeldes, vivimos nuestra propia vida. Y la paga del pecado es la muerte, pero Él vino a morir por nosotros. Aquí ya Isaías está describiendo al Mesías en su dolor, en su tragedia. Pero sigamos adelante. El poema del siervo sufriente. A partir del capítulo 52, versículos 13 al 15, mira lo que dice Isaías. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Está hablando del Cristo sufridor. Pero, ¿qué sufrimiento es este? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Esa es la belleza de la profecía de Isaías. Isaías no presenta al Señor Jesucristo así abiertamente en su dolor. Él quiere que el pueblo de Dios piense, pero el pueblo no entiende. ¿Por qué? Porque cuando dice aquí, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, inmediatamente ellos dicen, si esto está hablando del Mesías, pues el Mesías vendrá victorioso en un caballo de guerra, vendrá para libertarnos del poder romano. Por eso cuando Cristo vino, a los suyos vino y ellos no lo recibieron, porque esperaban a un Mesías guerrero, triunfador, victorioso. ¿Y por qué? Porque conocían la promesa de Isaías 53, 13 al 15, que dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. ¿Te das cuenta? Solo que el texto no termina ahí. Sigo leyendo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Quiere decir, el pueblo de Israel, que como todo ser humano, inclusive nosotros, solo buscamos las cosas materiales, la victoria, el éxito. El pueblo de Israel pues quería a ese Mesías victorioso y no podía entender esta parte que decía, pero ese Señor exaltado sufrirá, llorará, será golpeado, será insultado. Entonces el pueblo no entendía, pero ¿qué quiere decir aquí? Entonces, ¿qué hacía? Se agarraban las promesas bonitas de que será exaltado, será guerrero, victorioso, estará en lo alto, y se quedaban con eso. Y el resto se olvidaban. Parecen muchos predicadores de hoy que solo predican las cosas bonitas. Si le entregas la vida, todo será maravilloso. Dios te va a devolverte, Dios te va a dar empleo, Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar salud. Pero la realidad no es así, querido. Dios nunca prometió a sus hijos que en esta tierra no tendríamos problemas. Lo que prometió es que en esta tierra, aunque enfrentemos problemas, Dios estará con nosotros. Nuestro Dios es todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Pero nuestro Dios también fue un Dios, en la persona de Jesucristo, un Dios sufridor, un Dios que padeció. ¿Y por qué padeció? Ahora ya entramos a la parte principal de esta lección, el capítulo 53, los versículos 1 al 7. Empieza diciendo lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Explico. Isaías, antes de escribir el capítulo, pregunta: ¿quién me va a creer esto que voy a escribir? ¿Quién va a creer? Porque esto que voy a escribir es una locura. ¿Cómo locura? Sí, porque ese Dios que será exaltado, ese Dios grandioso, ese creador de los cielos y de la tierra, ese Dios que no se olvida de su pueblo, ese Dios que derrota a todas las naciones que atacan a su pueblo, ese Dios, ahora tú lo vas a ver en la persona de Cristo como un siervo sufridor, en el capítulo 53. Por eso Isaías dice, pero ¿quién va a entender? ¿Quién va a aceptar esto que estoy diciendo? Y una vez yo escuché las palabras de un hombre judío que decía, mire, yo podría aceptar
la Biblia, la interpretación que ustedes le hacen de Isaías 53, pero yo no puedo, porque esa es una interpretación inmoral. ¿Qué cosa? ¿Inmoral? Sí, me dice. Porque que un hombre malo sufra por sus pecados, eso es moral. Que un hombre justo no sufra porque es justo, eso es moral. Pero que un hombre bueno, justo, manso y humilde sufra por hombres malos, pecadores, eso es inmoral. Esa interpretación que ustedes le hacen a Isaías 53 es inmoral. Y querido, desde el punto de vista humano, esa interpretación es inmoral. Pero esa es la realidad. Porque voy a limitarme a leer lo que dice el texto. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Está hablando de una realidad, la realidad de la venida del Señor Jesucristo, como un niño indefenso. ¿Quién le daba honras? ¿Quién lo reconocía como el Mesías? Nadie. Lo despreciaron. María, cuando estaba para dar a luz, no tenía un lugar donde recibir al niño. El niño nació en un pesebre junto a animales, porque los hombres no tenían lugar para él. Vamos a la cuarta parte. Los inalcanzables somos nosotros. Isaías 53, del 3 al 7, dice así, hablando de Jesucristo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué descripción dramática, terrible, trágica de la entrega, del sacrificio del Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, cuando estaba clavado, muriendo, las aves espantadas desaparecieron. Los animales se escondieron, huyeron y se escondieron. El sol se ocultó su rostro para no ver la vergüenza de los hombres. Porque ¿qué es lo que estábamos haciendo con el príncipe de los príncipes? Solo el ser humano, tú y yo, querido, no éramos capaces de entender lo que estábamos haciendo, intentando matar al propio Hijo de Dios, al Dios eterno. Es por eso que te digo que en este mundo jamás, con nuestra mente humana, jamás entenderemos el amor de Dios. Jamás, no trates de entenderlo, simplemente acéptalo, recíbelo, porque si tú no aceptas el amor de Dios, de nada te servirá todo lo que Jesús hizo en esta tierra, porque muchas veces yo imagino a Jesús mirándote, andando por tus caminos de perdición y diciéndote: hijo, dime, ¿qué más puedo hacer para salvarte? Estoy sufriendo, estoy muriendo, pero tú te estás perdiendo. Ven a mis brazos de amor. Llegó al fin de la lección hablando de una ofrenda de restitución transformadora. Isaías 53, 10 al 12 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado
verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Expiación. ¿Qué es la expiación? Uno muere por el pecado del otro. En Israel la expiación era a través de un corderito. El corderito era sacrificado, solo que en Israel quien sacrificaba el cordero era el propio pecador. Levantaba el cuchillo, el corderito lo miraba así y él le clavaba, porque era la única manera de ser salvo del pecado. Pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él vino para salvarnos, y nosotros cada vez que pecamos y le decimos perdón, le estamos diciendo: Señor, yo pequé, yo merezco morir, pero no quiero morir, entonces déjame que te quite la vida. Y el Señor Jesucristo te ama y acepta colocar su vida como una ofrenda en sacrificio por ti. Que Dios te bendiga ricamente.